Cerramos temporada hoy también en El Abogado Responde, último jueves de cada mes, con la colaboración del bufete de Cobo Serrano. Y en esta edición tratamos un tema que ha dado mucho de qué hablar en estas últimas semanas. Ha sido noticia, ustedes lo habrán escuchado en nuestros informativos. Un juzgado de Alcázar de San Juan ha condenado a Bankia a devolver a un matrimonio extranjero el dinero invertido en acciones. Ya lo contábamos en programas anteriores, todo lo que tiene que ver con la problemática de las participaciones preferentes de Bankia, pero en este programa vamos a profundizar en el tema de las acciones. Por un lado, en esta novedosa sentencia dictada por el juzgado de primera instancia número 1 de Alcázar de San Juan, que declara nula la suscripción de acciones, condenando a Bankia a devolver al cliente los 6.000 euros invertidos más los intereses y gastos del juicio. Y por otro lado vamos a hablar de cómo se llevó a cabo la salida a bolsa y cómo parece ser que se engañó a los inversores, porque hay miles de personas que se van a sentir identificadas con ello. Seguro que también algún oyente que esté a esta hora conectado a nosotros. Para hablarnos de todo ello, y contamos con la presencia de dos abogados de este bufete, Carlos Arceño Tapiador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y hoy también una cara nueva del bufete vecino, Virginia Majal López. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Ambos letrados de Cobo Serrano, que han sido los encargados, por cierto, de llevar la defensa letrada de este matrimonial, que han conseguido que le devuelvan su dinero. Y Carlos, ¿cómo se sirvió esta entidad para colocarles las acciones sin levantar sospechas? Sí, pues como la inmensa mayoría de los casos, basándose de una confianza previa. La entidad era la que siempre aconsejaba la compra de las acciones a sus clientes. Le explicaban que comprar acciones de Bankia pues les iba a dar una altísima rentabilidad. Es más, incluso llegaban a asegurar una rentabilidad del 7% al año, ya que según apuntaban desde Bankia, era una de las empresas, o se vendían como una de las empresas más solventes del panorama bancario español, con unos activos que decían tener de más de 300.000 millones de euros, y además, según indicaban, la acción salía al mercado muy por debajo de su valor real, por lo que siempre, según decían, la cotización iría al alza. También es común que le dijeran a sus clientes que podían vender todas sus acciones, recuperando todo su dinero y sin penalización alguna en el momento en el que quisieran, por lo que, oído así, pues no deja de ser un caramelo pues bastante bueno. Lo que pasa es que tiene un problema añadido, como ahora veremos, y es que no había forma humana de detectar el engaño, por decirlo así. Pues se determina en esta sentencia de Alcázar a la que nos referimos que difícilmente una persona media podría detectar este engaño, cuando ni tan siquiera los organismos reguladores y de control se dieron cuenta de que las cuentas de Bankia no eran fiel reflejo de la realidad contable de la compañía. Y se busca esos clientes que para nada pueden saber de los riesgos. Hay un perfil y una máxima que se ha repetido en estos casos, ¿no?, en cuanto a los clientes. Bueno, en este caso no pasa como las preferentes y obligaciones subordinadas. Pues en general las acciones se vendieron a todo tipo de clientes sin hacer distinción alguno, ¿no? Aquí no había un perfil determinado. Lo que querían era colocar las acciones fuera como fuese. En el caso de la sentencia que ha dictado el juzgado de Alcázar, se trataba de un matrimonio extranjero, pero lo cierto y verdad es que en el despacho hemos visto y tenemos clientes que suscribieron acciones y hay clientes de todo tipo, desde típicas personas mayores, gente de mediana edad, e incluso muchísimas empresas que suscribieron acciones. Además, tenemos varios casos de personas en las que el fraude, por decirlo así, era doble, si no triple. Pues no solamente suscribieron acciones, sino también les colocaron preferentes e incluso obligaciones subordinadas. ¿Cuál ha sido el motivo claro de que la sentencia declare la nulidad de la suscripción de acciones? ¿La clave? La clave está en el vicio en el consentimiento prestado por los clientes, es decir, porque Bankia incluyó en el folleto informativo de la salida a bolsa datos contables incorrectos y por tanto no reflejaba la imagen fiel del banco. Vamos, que Bankia se vendió, como digo, como una de las empresas más solventes de España, cuando finalmente ha quedado demostrado que cuando salió a bolsa se encontraba prácticamente en situación de quiebra, si es que no lo estaba. Por lo que está claro que sí, y es obvio, por otra parte, si los inversores hubieran sabido la realidad contable de Bankia,
que estaba en quiebra, obviamente nadie hubiera comprado acciones, y ahí es donde estaba el vicio a la hora de consentir la compra de estas acciones y el engaño producido por Bankia para captar inversores. ¿Y en qué se basa la sentencia de Alcázar para afirmar que esta entidad engañó a sus inversores respecto a la solvencia de la misma? Sí, esta sentencia, como la mayoría de las sentencias que se están dictando hasta el momento sobre las acciones de Bankia, que son bastante novedosas, consideran que es un hecho público, esta sentencia lo dice así, que es un hecho público y notorio que la imagen que proyectó Bankia a través de sus cuentas del 2011 no se correspondían a la realidad, ya que, según dice, es imposible que cuando Bankia salió a bolsa en julio, en el verano del 2011, tuviera unos activos totales, según decían, que ascendían a más de 305.000 millones de euros, y que en menos de 6 meses tuviera que pedir a la Comisión Nacional de Mercado de Valores la reformulación de sus cuentas anuales, donde ya se reflejaron unas pérdidas de más de 3.000 millones de euros, y que finalmente pues los administradores de Bankia solicitaran al Estado español el famoso rescate por importe de 19.000 millones de euros. Es decir, en menos de un año, Bankia pasa de tener, según dicen, beneficios de 305.000 millones de euros a pedir un rescate, toma narices, de 19.000 millones de euros. Esto es lo que, por resumir, lo que yo digo siempre de la teoría de las manzanas podridas. Es decir, a ti si te venden manzanas y por dentro te salen podridas, para que te devuelvan el dinero hay que convencer al juez de que el vendedor sabía que estaban malas cuando te las vendió, como digo, para que te devuelvan los dineros, y en este caso está demostrado que así era y así lo determina el juez. Y visto lo visto, y esta pregunta ya se la trasladamos también a Virginia, ¿quién puede pedir la nulidad de las acciones? Pues pueden pedir la nulidad todas aquellas personas que adquirieron acciones en la salida a bolsa de Bankia en julio del 2011. Es decir, da igual el perfil inversor que tengan, si tienen o no tienen conocimientos financieros, si sabían o no sabían cómo funcionaban las acciones, ya que en este caso, a diferencia de otro tipo de productos bancarios, está demostrado que se engañó a todos los inversores por igual, sin distinciones. Incluso la propia sentencia de Alcázar de San Juan, esta que estamos comentando, remarca que ni tan siquiera los propios organismos de supervisión y control, como la CNMV y el Banco de España, fueron capaces de detectar la insolvencia de la entidad, pues por lo que es imposible que cualquier ciudadano pudiera haberla detectado aunque tenga conocimientos financieros avanzados. Y legalmente, que todo el mundo nos entienda, ¿qué supone que las acciones sean declaradas nulas? ¿Qué se consigue con la declaración de nulidad? Pues el hecho de que las acciones sean declaradas nulas supone reparar la situación al estado inmediatamente anterior a la compra de las acciones. Para que lo entienda un poquito la gente, es el banco y el accionista se tienen que quedar como si nunca hubieran comprado las acciones, es decir, como si no existiera esa compra. Por lo que si el juez estima la nulidad de las acciones, el banco tiene que abonar al cliente todo el dinero invertido y además los intereses desde la fecha de la suscripción, y el cliente tiene que devolver en ese caso las acciones que posea y dividendos en el caso de haber percibido dividendos, pero vamos, en el caso de Bankia no podemos afirmar que no han recibido dividendos algunos. Lógicamente el banco no lo va a poner fácil. ¿Qué es lo que alega Bankia para oponerse a estas demandas? Pues en las contestaciones que estamos recibiendo de Bankia, en el prácticamente 100% de todos los casos, alega perjudicialidad penal. Esto quiere decir que si existe un procedimiento penal en el que se están discutiendo los mismos hechos que en el procedimiento civil, este procedimiento civil queda paralizado hasta que se resuelva el penal. Entonces, ¿qué quiere conseguir Bankia con esto? Pues lo que pretende es ganar tiempo. Como se está llevando el procedimiento penal en la Audiencia Nacional de Madrid contra Bankia y los consejeros, del que estamos oyendo hablar en los medios de comunicación casi a diario, pues lo que pretende Bankia es paralizar todos los procedimientos que interpongan los accionistas hasta esperar a que se resuelva el procedimiento penal. ¿Y el procedimiento, abogada, que se sigue con las acciones es igual que en el caso de las participaciones preferentes? Pues a ver, lo que es la demanda sí viene a ser la misma. Es una demanda declarativa de juicio verbal u ordinario, dependiendo de la cuantía, en la que solicitamos la nulidad de la compra del producto bancario. Es decir, en ambos casos solicitamos como acción principal
la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, que es lo que están acogiendo la mayoría de las sentencias. La diferencia en el caso de las preferentes, del procedimiento de las preferentes y de las acciones, es que el vicio en el consentimiento de las participaciones preferentes radica en que Bankia no informó al cliente sobre los riesgos y las características del producto. Y estos clientes que compraron preferentes pues pensaban en todo momento que estaban contratando un producto que no conllevaba riesgo alguno, parecido a un depósito, ¿no? Estas cuestiones hay que probarlas para que se declare la nulidad y por eso en el caso de las preferentes sí es más relevante el perfil inversor del cliente y los conocimientos financieros que tenga. Sin embargo, en el procedimiento que se sigue con las acciones, el vicio en el consentimiento radica en que Bankia se vendió como una empresa solvente, es un hecho público y notorio, cuando en realidad estaba en quiebra, por lo que el perfil del cliente aquí no es relevante, ya que es imposible, como dice la sentencia de Alcázar que hemos conseguido, que cualquier ciudadano supiera si las cuentas eran correctas o no, por lo que ha comentado mi compañero. Y de hecho, aplicando la teoría que ha comentado Carlos sobre las manzanas podridas, que está muy bien traída, es imposible que cualquier persona pudiera ni tan siquiera intuir que las manzanas estaban podridas si habían pasado todos los controles de calidad, ¿no? Claro. Pues igual en el caso de las acciones es imposible que cualquier persona pudiera detectar la insolvencia de Bankia si la CNMV le había dado el visto bueno, digamos. Aparte del juzgado de Alcázar de San Juan, se han pronunciado más tribunales, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ya están empezando a haber bastantes pronunciamientos que en la mayoría de los casos y afortunadamente están resolviendo a favor de los clientes, declarando en todos ellos la nulidad de la suscripción de las acciones. Lo relevante o digamos lo importante de esta sentencia de aquí de Alcázar es que es la primera de nuestra ciudad, por lo que nosotros sabemos es la primera y entonces sin duda pues marca una línea a seguir. Digamos que no vamos, a la hora de interponer las demandas, no vamos tan a ciegas y ya sabemos un poquito el criterio que va a seguir el juzgado y quieras que no, pues esto da tranquilidad a los clientes, como a los accionistas. Clientes, accionistas, usuarios que estén afectados por todo esto que ha ocurrido con acciones y preferentes, ¿a partir de qué cantidad merece la pena reclamar judicialmente? Porque, claro, no es lo mismo que hayas invertido 3.000 que 6.000, que a lo mejor 1.000 euros, no sé. ¿Hasta qué punto es recomendable iniciar un proceso judicial o no, según la cantidad que queramos reclamar? Pues Marcos, es recomendable en todos los casos, da igual la cuantía que haya comprado el accionista, porque hoy por hoy la vía judicial es la única vía para recuperar el dinero de las acciones, ya que Bankia no está dispuesta a negociar en ningún caso. Además, seguro que muchos clientes han visto que tienen menos acciones de las que compraron, y esto es porque Bankia realizó lo que se denomina el contrasplit, es decir, que de cada 100 acciones que tenía el inversor, hoy en día solo tienen una. A modo de ejemplo, un cliente que adquirió 1.600 acciones por un importe de 6.000 euros, hoy tiene tan solo 16 acciones y le valen aproximadamente 19 euros. Es decir, han perdido el 97% de su inversión, prácticamente todo. Pero es que además, por mucho que suba el precio de la acción, jamás van a recuperar el dinero que invirtieron porque ya no tienen 1.600 acciones, sino 16. Para que se haga una idea, la acción para recuperar el dinero tendría que valer 375 euros y vale poco más de un euro. Pero esto, Virginia, Carlos, ¿esto es legal, esto del contrasplit? Sí, esto es legal, pero bueno, en primer lugar, respecto a tu pregunta de antes, que decías si merecía la pena reclamar o no y a partir de cuánto dinero, como bien dice mi compañera Virginia, nosotros creemos que es aconsejable reclamar a partir de la cantidad de dinero que sea, en este caso concreto de las acciones y fundamentalmente por el tema de la sentencia y el pronunciamiento que realiza la jueza del juzgado de Alcázar. Es decir, no hace distinción entre afectados. Dice que es imposible que ninguna persona, incluso con conocimientos financieros avanzados, detectara el engaño. Por tanto, deja la vía abierta que cualquier persona que tenga acciones de Bankia pueda reclamar con independencia de la cuantía. En cuanto al contrasplit que explica mi compañera, pues desgraciadamente este contrasplit sí es legal, es una operación legal y además fue una orden directa de la Comisión Rectora del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, decisión que adoptó en el proceso de reestructuración y saneamiento de Bankia. El FRO defendía esta solución afirmando que la liquidación de Bankia hubiera costado mucho más, decía que alrededor de 64.000 millones de euros por aquel entonces, pero es que además fue una condición sine qua non para proceder al rescate de Bankia.
Ya para terminar, que estamos fuera de tiempo, como abogados especialistas en este tipo de productos bancarios, consejos, directrices, ¿qué puede hacer así a bote pronto la gente que se mantenga todavía en esta situación y que tiene unas acciones que prácticamente no valen nada? Sí, y a ver, tanto los afectados de las preferentes, de lo que hemos hablado otras veces, como los afectados de las acciones de Bankia desde el despacho, yo personalmente les animo a que reclamen en el juzgado y planten cara, en este caso a Bankia, con el fin de que le devuelvan su dinero y que no quede impune. Con ese rol de intocable que parece que tienen todas las entidades financieras. Pues afortunadamente la mayoría de las sentencias están siendo favorables para los inversores, que pueden recuperar su dinero invertido y que de cualquier manera, si no hacen nada, difícilmente lo van a recuperar. Eso sí, debemos advertir, como ya advirtiera en un programa pasado a los afectados de Bankia, que el plazo para reclamar finaliza a los 4 años desde la fecha de la suscripción, cuando compró sus acciones, por lo que como mucho los afectados tienen hasta mediados de julio de este año para interponer la correspondiente demanda. No obstante, y si bien es cierto que tenemos controladas una serie de sentencias, hay jurisprudencia con la que se puede defender que el plazo para reclamar finalizaría a los 4 años desde que el afectado tiene conocimiento del error, por lo que en este caso el plazo sería un poquito más flexible y finalizaría en mayo del 2016, es decir, a los 4 años desde que Bankia procedió a la reformulación de sus cuentas, momento en el que públicamente se conoció que las cuentas del 2011 no reflejaban la imagen fiel de la entidad y por tanto momento en el que una persona fue consciente de su error. No obstante, nosotros queremos ser prudentes y para evitar riesgos recomendamos presentar las demandas ahora en julio a fin de evitar riesgos innecesarios, si bien también es verdad que quedarían otras vías alternativas para reclamar el dinero, como pudiera ser vía incumplimiento contractual y demás. No obstante, insisto que lo aconsejable y lo prudente es reclamar ahora para evitar riesgos innecesarios. Es el consejo del abogado Responde, la sintonía de Onda Cero, La Mancha en la Onda. Virginia Maján López, Carlos Zarceño Tapiador, enhorabuena por esta sentencia que ha dado la razón a vuestros clientes y a vuestro bufete, y feliz verano a todos los compañeros de Cobo Serrano. Muchísimas gracias. Gracias.